Bienvenidos a Mejores Personas, Mejor Planeta. Soy Sara Mesa, médica neuroradióloga, autora de 3 libros y la creadora de este espacio. Gracias por escucharme. Espero que disfrutes mucho de nuestro contenido. Todas las semanas busco para ti temas de interés relacionados con la salud y los diferentes ejes de bienestar. Mi propósito es que todos podamos ser mejores personas para habitar un mejor planeta. No olvides compartir este episodio si resuena contigo y calificarnos en las diferentes plataformas donde escuchas tus podcasts para que así podamos llegar a más personas. Hola, bienvenidos a todos a Mejores Personas, Mejor Planeta. Esta es la 4ª temporada de este podcast y hoy les traigo un invitado muy chévere, el doctor Pablo Gómez, psiquiatra, un colega que he venido conociendo los últimos meses y me tiene fascinada con todo su conocimiento, todas las herramientas que nos puede prestar. Ya ha acompañado a miles de personas, tiene mucha experiencia en diferentes campos de su profesión, así que sin más preámbulo, se los traigo aquí a los micrófonos. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Sara, pues muy bien, muchísimas gracias. Y nada, feliz de estar aquí otra vez contigo y compartiendo información que ojalá sea muy nutritiva para todas las personas que nos alcancen a ver y a escuchar. Así es, qué bueno tenerte acá. Hace unas semanas estuvimos en el canal de YouTube de Pablo para que por favor los que no nos han escuchado vayan y nos escuchen en Doctor Pablo Gómez. Tenemos una conversación muy chévere que quedó allí para todos ustedes y pues esta también quedará en mi canal de YouTube, en Spotify, algunos clips en Instagram, entonces pues que cada vez sean más las herramientas que podemos compartir. Bueno, entonces yo lo podría presentar, yo podría contarles a ustedes como la trayectoria profesional y lo poco que conozco de la historia de Pablo, pero quisiera, Pablo, que tú nos cuentes un poquito eh, cuando eras un chico y decidiste estudiar medicina, esta elección de ser psiquiatra, ¿cómo sucedió? ¿Qué pasó? No, esa historia no es tan, no es tan sencilla. Yo nunca pensé ser médico y obviamente menos psiquiatra. Cuando estaba, como dices tú, más joven, eh, como muchos adolescentes muy perdidos, sin saber realmente qué quería en la vida, me decidí por estudiar veterinaria. Yo quería ser veterinario. Y acá en Medellín solamente existía en ese momento la facultad de veterinaria, pero de la Universidad de Antioquia. Era muy difícil el acceso. Me acuerdo que en esa época era veterinaria, medicina y odontología, el orden pues de dificultad para acceder a las carreras. Y salí del bachillerato, me presenté la primera vez y no pasé. Entonces, bueno, me pareció pues que era normal mientras conocía el examen y todo lo demás, pero me presenté a mitad de año y ahí sí pasé a veterinario. Pero la Universidad de Antioquia pues tenía problemas de paros y todas estas cosas que suceden pues en algunas universidades públicas a veces. Y a mí me entregaron una cantidad de papeles para inscribirme y matricularme y todo lo demás, pero me dijeron que la universidad estaba en paro y que empezábamos en octubre, estábamos hablando como de junio. Y yo me quedé muy tranquilo y orondo y no abrí esos papeles y en octubre fui a la universidad a matricularme y me dijeron que cómo así que matricularme, que si yo no me había matriculado, que en los papeles que me habían dado estaba toda la información para la matrícula y todo lo demás. Y finalmente pues terminé perdiendo el puesto en la Universidad de Antioquia. Yo había salido de una universidad desde un colegio que tiene universidad y yo había quedado entre los mejores bachilleres y ahí teníamos la posibilidad de pasar a la carrera que quisiéramos sin ICFES, sin exámenes y sin nada de esas cosas. Y pues me devolví para la universidad y hablé con el decano, que es para el colegio, y le dije al decano lo que me había pasado, que ya iba a ajustar pues un año sin estudiar por lo que me había sucedido, y el decano me dijo que cómo me ayudaba, y yo le dije pues que si podía estudiar alguna carrera en la universidad, y él me dijo que cuál carrera, y yo le dije pues que lo más parecido a veterinaria era medicina, y al sacerdote, pues era el decano en ese momento, también le dio mucha risa, pero le dio tanta risa que dijo, pues como que bueno, pues hagámosle. Entonces me entré los papeles a la Facultad de Medicina y empecé a estudiar medicina muy desorientadito, pues no muy enfocado en lo que realmente, o sea, no había como esa vocación real, sino que fue como que lo que la vida me fue poniendo. Cuando ya iba avanzando pues en la carrera, me empezó a interesar mucho la cardiología y estaba convencido de que iba a ser cardiólogo, hasta que me di cuenta que para ser cardiólogo había que hacer medicina interna primero,
que antes no había que hacerlo, antes uno estudiaba cardiología y ya, entonces cambió la norma y había que hacer 3 años de medicina interna y después 2 de cardiología y después había que especializarse en algo de cardiología. Entonces ya me puso a dudar más. Y en el último año que hacemos un internado en diferentes especialidades, era por grupos y había una rotación en cirugía plástica. Todo el mundo quería cirugía plástica porque no había que hacer turnos ni fines de semana. Había otro que era en la clínica, que era bueno porque era pagado y pues nosotros no vengamos ningún salario, entonces mucha gente quería hacer eso porque pues, les iban a pagar. Y había uno de psiquiatría que nadie quería, pero o sea, a mí no me disgustaba la psiquiatría del todo y tampoco había que hacer turnos ni fines de semana, entonces yo dije, antes de que lo rifen, yo me regalo para psiquiatría. Y me fui para psiquiatría y pues allá hice una práctica de 1 mes y medio y ya, ahí sí me convencí que eso era lo mío. Entonces por eso terminé estudiando psiquiatría. Es, ni te cuento, pero pues sí te cuento, pero a mí me pasó una cosa muy parecida. Yo quería ser bióloga marina, en Medellín no había mar. Bueno, eh, también me interesó demasiado Ay, qué lindo. me interesó demasiado la cardiología, me pasó lo mismo con medicina interna. En fin, No, pero esa es otra historia. También casi soy psiquiatra, me fui a estudiar a Francia y era una escuela psicoanalista y ahí dije, uy, terminó yo con esta mente tan dispersa, creo que cambio de la silla del médico a la silla del paciente con facilidad, pero me encanta eso y además también de lo poco que conozco de tu historia, pues tú me contaste que a ti antes de estudiar medicina te encantaba todo el tema de la parte espiritual, de los cristales, de las energías. Entonces, ¿cómo hiciste para tejer estos dos mundos? Porque de lo poco que a mí me tocó de la psiquiatría, pues cuando era estudiante, bueno, hice como 2 selectivas realmente. Sí estuve en Francia y bueno, sí hice más psiquiatría que muchas personas, pero era muy farmacológica. Y eso también me decepcionó bastante, porque cuando fui a Francia dije psicoanalismo no, porque pues termino de verdad yo igual de chiflada a mis pacientes. Hay veces les creía las historias, eran tan elaboradas, tan estructuradas que yo decía, ¿será que esto puede pasar? Y, y luego cuando regresé acá, pues era totalmente farmacología. Y yo ya sé que lo que tú haces es una psiquiatría súper distinta, pero cuéntame cómo hiciste para tejer estos dos universos. ok. Sí, cuando estaba muy joven, adolescente, no sé, 14, 15 años, empecé a meterme en ese mundo que en su momento se llamaba Nueva Era. Cristales, cuarzos, ángeles, todas esas cosas raras. Y me gustaba todo eso y estudié bastante de eso por mi cuenta, pues en ese momento se conseguían pues muchos libros y muchas cosas y me gustaba todo eso. Pero cuando entré a la universidad hubo como un corte radical cuando empecé a estudiar medicina. O sea, empecé a estudiar medicina y empezó la biología, la bioquímica, la farmacología, todo eso. Y ya sí me metí muy en el tema, pues ya es que voy a ser médico y empecé a ver pues como toda la parte médica, biológica. Y esa otra parte, digamos que se quedó como dormidita. Eso se quedó ahí como escondidito. Eh, y con el tiempo, pues ya cuando empecé a estudiar psiquiatría, eh, me encontré con la hipnosis, entonces pues no la vi como algo rico, no le vi como mucho problema, entonces empecé a estudiar hipnosis, después empecé a estudiar programación neurolingüística, después estudié psiquiatría igual como tú, desde la biología, desde la neuroanatomía, desde el axón, desde la molécula, todo bioquímico. Sí teníamos algo de psicoterapia, pero una psicoterapia muy superficial. Sí, no profundizábamos mucho. Básicamente era, conozcan que hay terapias y cuando tengan algún paciente para terapia, se lo mandan al psicólogo. Ustedes pues hagan el diagnóstico y manden pastillas. Y por lo menos así fue pues en la escuela que yo estuve, donde me formé como psiquiatra. Estaba bien porque era lo que la medicina moderna pues estaba impartiendo en ese momento. La psiquiatría ya no es psicoanálisis, la psiquiatría ya es biología. Ese era pues como el argumento. Nos daban en la cátedra, teníamos un semestre de psicoanálisis, pero era una cosa pues que hasta los mismos profesores pues sabían que la teníamos que hacer por formación, pero que nadie se iba a dedicar al psicoanálisis. El método científico decía que el psicoanálisis pues no era compatible con el método científico, que eso no se podía replicar. Entonces no teníamos una formación en terapia realmente como de nada, pero yo creo que el punto crucial, importante, pues que hizo que yo esté haciendo lo que hago hoy, es cuando egreso de la facultad del posgrado de psiquiatría y empiezo a trabajar como psiquiatra, pues como todos los que salimos en una EPS.
Ujú, y ya el sistema sí te aterriza porque ya no es el paciente que tú quieres atender, pues hablar con él y explorar y conversar, sino que eran pacientes de 15, 20 minutos, llenar papeles, llenar historias. ¿Y qué tiene? Cuénteme qué tiene rápido, señora. Entonces, doctor, es que le tengo 5 quejas. No, 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 no. Hoy solamente me puede contar una, porque es que si no, no nos alcanza. Y esa monotonía de pacientes a la carrera, pacientes pues que uno sabía que uno aquí sentía que el paciente se iba igual de mal, que a lo mejor lo que necesitaba era que lo escucharan, no que le mandaran una fluoxetina barata. ujú, Eso me empezó a cuestionar mucho y me empecé a quemar en el trabajo, me empecé a sentir muy fatigado, muy aburrido, pues como con ganas de no ir a trabajar, qué pereza esto. Y aunque me adapté al sistema y con las pastillas que había resolvía y se mejoraban muchos síntomas, pero había casos que yo decía, pues es que esto no es de pastillas, es que esto es de otra cosa. Esta señora necesita que la escuchen, esta señora necesita plata para resolver, que tiene 3 hijos en la casa y que no tiene trabajo, y eso ninguna pastilla te lo va a dar. Entonces decidí como aventurarme en el tema de la consulta privada, pues con mucho miedo a dar el brinco de la seguridad de un salario en una EPS a empezar a hacer consulta privada, pero lo fui haciendo como soltando un poquitico de la una para ir cogiendo la otra, pero pues el cambio fue más rápido de lo que yo pensaba. En 2 meses de haber decidido empezar la terapia privada particular, pues me tuve que ir retirando de la consulta de la EPS, porque pues me estaba yendo muy bien, había un flujo grande de pacientes y yo le dedicaba pues ahí sí todo el tiempo al paciente. Y en ese transcurrir también me di cuenta que aunque empecé haciendo mi consulta privada muy desde la pastilla, tenía tiempo para hablar y veía que muchas veces hablar ayudaba más que muchas veces la pastilla. Entonces ahí ya empecé a implementar, ahí sí como que se volvió a aprender el brujito que había antes del cuarzo, de la pirámide de Los Ángeles, y me metí como en todo el tema de la espiritualidad y pues sí a medicar cuando hay que medicar, porque por alguna razón hay la asociación de que yo no medico y eso no es cierto, yo sí medico y a veces medicar es lo único que puedo hacer en un momento determinado, ujú, pero siempre con la expectativa de que mañana, después de que el paciente salga de la crisis y que se nivele algún aspecto bioquímico, anatómico en el cerebro, podamos hacer a través de intervenciones no farmacológicas algo y que eso pueda perdurar en el tiempo como una herramienta para que el paciente no siempre tenga que andar medicado. Pues obviamente es salvo en algunas patologías psiquiátricas, pues que si no podemos, si no trabajar con medicamentos. Entonces, yo creo que ese fue como el punto, esa crisis que tuve trabajando como psiquiatra en una EPS, donde no sentía que estaba haciendo realmente, que no valía la pena haber estudiado tanto para mandar una fluoxetina pues de 30 pesos y esperar a que el paciente volviera al mes a decirme si le había servido o no. Entonces ahí fue como que empezó todo. Y ya me fui cada vez ya metido en este campo y viendo que había acogida de parte de los pacientes, que muchos pacientes buscaban era no ser medicados. Entonces empecé a indagar más en terapias, en cosas que pudiera hacer dentro de la consulta, eh, como complemento. Entonces ahí me empieza a aparecer la meditación, las terapias de desensibilización y otras terapias que hoy en día afortunadamente para mí pues tienen muchas de ellas, la gran mayoría, respaldo científico, que eso era pues también parte del problema que yo tenía. Ponerme a hacer cosas que de pronto no tenían ningún respaldo siendo psiquiatra, entonces no quería ser pues como el psiquiatra tegua, yerbatero, entonces aparece la neurociencia como a respaldar ciertas cosas y eso me da pues toda la libertad. Entonces un día me empiezo a ver, a pesar de que la consulta era de 1 hora con cada paciente, me empiezo a ver colgado en la consulta, no me alcanzaba el tiempo, porque tenía que hablar con el paciente, de pronto hacerle una fórmula y además enseñarle a meditar o a respirar o alguna cosa, entonces no me alcanzaba el tiempo. Entonces se me ocurrió la idea de crear un canal de YouTube para que estuvieran ahí las meditaciones, las técnicas de respiración y todo lo demás, con miras a que el paciente saliera a la consulta y a mí me rindiera el tiempo. Entonces yo le decía, váyase para mi canal de YouTube y aprenda a hacer esta respiración y en la próxima cita la revisamos o esta meditación. Y pues la idea era esa, el canal era para mis pacientes, pero sale el canal al aire y en muy poco tiempo, pues yo no sabía nada de eso, ni cómo funcionaba YouTube, ni nada de esas cosas, me ayudaron a montar un canal y en muy poquito tiempo, cuestión de meses, el canal pues estaba creciendo de una manera absurda, tan absurda que el que era el especialista que me ayudó a montar el canal decía que él no entendía qué estaba pasando, porque eran suscripciones de 10.000 seguidores en un día, pero así seguido, una cosa que hoy no pasa pues por los algoritmos de YouTube, pero
que hizo que el canal se popularizara muchísimo. Entonces, pues madre, se me generó un compromiso de, madre, ya esto no es para mis pacientes, sino que ya me escriben de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Estados Unidos, de México, y veo en los comentarios de la gente, pues como la gratitud porque encuentran ahí pues la posibilidad de que exista una terapia o entender algún tema, porque hay gente que no tiene acceso pues, a los sistemas de salud y menos son especialistas. Ujú. Entonces ahí se genera como ese compromiso y pues ya se van expandiendo otras redes sociales y ahí vamos, eso es lo que estamos haciendo. Me parece súper lindo. ¿Qué tal que hubieras llenado los papeles para veterinaria? Eso, no, yo pienso en eso a cada rato. Cómo la vida lo va llevando a uno como, esto puede ser lo peor o lo mejor que me ha pasado, y siempre pensar que es lo mejor porque viene Eso algo. ya lo aprendí. Cuando uno no entienda por qué pasan cosas malucas, difíciles, por qué está pasando esto, el por qué no, es el para qué, qué va a venir después, que esto tiene un sentido, que ahorita no lo comprendo, pero que con toda seguridad tiene pues algo mejor, con toda seguridad. Y eso es parte de algo fundamental que quiero conversar contigo. Bueno, podemos partir de ahí, que tú y yo hablábamos en algún momento, y es el tema de la confianza o la fe. Cómo llevar a las personas a que confíen en su proceso y tengan fe en su proceso y vuelvan a tener esa esperanza, pues, de vivir. Eso es lo que nos ha parecido complicado transmitir en conversaciones previas, pero cuéntanos un poco cómo lo ves. Eso yo lo aprendí de una paciente realmente, una paciente que era una mujer escritora muy inteligente y ella venía mensualmente a las consultas y yo le decía, no, no hay que venir cada mes, o sea, tú estás muy estable. Y ella me decía, no, no, es que yo necesito este espacio para hablar. Y hablábamos y ella filosofaba y todo ese cuento. Y un día me salió con esa perlita. Es que en este mundo lo que falta es esperanza. La gente necesita que le den esperanza. Y eso se me quedó como grabado en la cabeza. Entonces desde ahí aprendí, pues, por ejemplo, a cuidar mucho el lenguaje a la hora de dar un diagnóstico o no ser tan radical como me enseñaron a mí en la universidad a decirle a un paciente, es que usted tiene esta enfermedad y con título y sello y decirles que usted ya es esto y eso va a ser para toda la vida y esta pastilla se la tiene que tomar toda la vida y si no se la toma tal cosa, porque imagínate un paciente bien angustiado, bien problemado, bien desesperanzado y que además de eso pues le pongan un sello encima de una enfermedad psiquiátrica y que le digan que es para toda la vida y que no tiene remedio y que si no, ¿me entiendes? Entonces encontré también, como te decía ahorita, en esa parte espiritual, encontré pues filosofías, encontré el estoicismo, encontré el budismo y dentro del budismo algo que me parece hermosísimo que es la compasión, pero no la compasión como la entendemos nosotros, como sentir lástima por la gente o por el otro, sino entender que todos somos pues, seres humanos que en cualquier momento podríamos estar sufriendo como lo está sufriendo alguien en un momento determinado y que yo debería hacer todo lo que esté a mi alcance para aliviar el sufrimiento del otro. Esa realmente es la compasión. Pero los budistas dicen que primero hay que empezar por uno. Entonces que uno primero tiene que sanarse sus dolores, sus angustias y sus cosas para poder ayudar a los demás. Entonces, cuando hago la consulta siempre soy como muy, pues trato de hacer ese trabajo siempre, o sea, ver en esa persona que tengo ahí al frente, como por qué vino realmente, qué es lo que necesita, cuál es su real necesidad, cuál es la razón de su sufrimiento y conectarme con ese dolor. Eso es también parte de lo que yo trabajo, que es la empatía, ser capaz de sentir. La empatía se divide en tres. Hay una empatía que es cognitiva, que es lo que nos han dicho toda la vida, ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? Pero hay una empatía que sigue, que es la empatía afectiva, que la empatía afectiva es ser capaz de conectar realmente con el dolor. O sea, no es solamente ponerme los zapatos, sino quedarme todo el día con esos iguales zapatos a ver qué es que se siente. No, no ponérmelos y quitármelos, sino quedarme con ellos. Y cuando tú eres capaz de hacer esa secuencia, aparece el tercer nivel, que ya es la compasión, que es la empatía compasiva. Y es que soy capaz de conectar con ese dolor, lo entiendo. ¿Qué voy a hacer para que esa persona no sufra? ¿Yo qué puedo hacer para aliviar, por lo menos en parte, el dolor de esa persona? Y eso funciona muy bien. Eso funciona muy bien en la consulta, es porque uno siente el paciente cuando sale y lo que te dice y la expresión, y que te digan, salgo más tranquilo, me voy más calmado, ¿cierto? No más angustiado, que es que a veces uno va donde el médico y sale peor, con rabia y angustiado. Entonces,
eso realmente es como lo de la esperanza, ¿no? Así es como lo veo yo. Sí, ahora, perdón, y sin decir mentiras, o sea, pues tampoco vamos a tapar la realidad y ahí también aparece la misma espiritualidad. A veces en la vida las cosas no son como uno quiere, a veces son malucas, a veces hay diagnósticos que no son, pues que uno no quisiera tener, pero que hay que darlos, pero hay que saberlos dar y proponer alternativas, no condenar al paciente. Hoy vino una paciente que me consultó hace como 2 meses, que le habían dicho que estaba muy ansiosa y que le habían mandado antidepresivos. Entonces yo empecé a hablar con ella y le pregunté que por qué estaba ansiosa. Entonces me dijo que porque creía que tenía Parkinson. Entonces yo le dije, ¿cómo así que cree? ¿Quién le dijo? No, es que fui donde un neurólogo y me dijo que tenía Parkinson, pero yo no estoy segura si sí o si no, y tengo mucho miedo de tener Parkinson, entonces no duermo, vivo con taquicardia, vivo con angustia. Entonces me dijeron que estaba ansiosa. Yo le dije, usted está ansiosa, usted tiene una incertidumbre por algo que hasta que no lo resuelva, pues no vamos a saber qué es. Entonces le dije, tiene que ir donde este doctor, que es experto en Parkinson, y lo que le diga a ese señor, eso va a hacer. Ay, doctor, pero es que me da miedo que me digan. Sí, pero es que si no te dicen, igual vas a seguir con el Parkinson y vas a retrasar el tratamiento. Entonces es mejor. Fíjate, si van y te dicen que no tienes, te alivias de todo. Te alivias del Parkinson y te alivias de la ansiedad. Ujú. Pero si te dicen que sí, pues por lo menos ya sabes que tienes y ahí tenemos dos caminos. Llorar, patalear, resistirnos, enojarnos porque Dios me mandó esta enfermedad o simplemente, no, madre, tengo esto, pero gracias a Dios tengo un marido que me acompaña, tengo acceso a un servicio de salud, puedo pagar una cita particular, me puedo tomar los medicamentos, puedo caminar, todavía estoy lúcida. Entonces, y hoy estamos hablando de eso y me decía que el mismo neurólogo le ha dicho que sí tenía Parkinson y que le había mandado un antidepresivo. Y ella fue capaz de decirle, no, doctor, yo no necesito un antidepresivo, es que yo no estoy deprimida ni estoy ansiosa. Tenía miedo de saber qué tengo, ya sé, estoy triste, es normal estar triste, pero voy a poner todo de mi parte para estar bien. Y eso es lo que yo llamo la aceptación, que no es resignarse ni cruzarse de brazos a quejarme por lo que está pasando, sino, bueno, esto que está pasando no me gusta, no es lo que quiero, pero ¿cómo hago para que esto no sea tan doloroso y para fluir lo mejor que se pueda con esto? Porque a veces en la vida pasan esas cosas. Hermosísimo me parece. De hecho, cuando hablas de la compasión, que también la he estado como analizando mucho y pensando la compasión que parte de nosotros mismos, pues veo que una de tus principales enseñanzas a los pacientes es eso, es a tener compasión con ellos mismos. O sea, no solamente tú con ellos, sino ellos con ellos, que es una Sí, de las enseñanzas que vienen de estas medicinas y tradiciones, pues de otras partes del planeta que me gustaría ahondar un poco más, porque ahorita hablaste no solo del budismo, sino también del estoicismo, que sé que es otra disciplina diferente, que hay veces leo algunas cositas del estoicismo y me llama mucho la atención, pero posiblemente muchas personas no tienen ni idea esta filosofía de qué se trata, sé que viene de Marco Aurelio, pues, o bueno, no sé más, pero sé que es uno de los practicantes, pues, y voceros. Incluso traté de, no voy bien, no voy bien con la lectura de las meditaciones de Marco Aurelio, pero no es fácil. que me devuelvo 30 veces, entonces leo una y vuelvo y me devuelvo y vuelvo y leo otra, pero me ha fascinado este punto de vista. Cuéntanos un poquito de esto, ya que es una de tus herramientas. Sí, el estoicismo pues es una doctrina filosófica griega. Ujú, Sí, Marco Aurelio es uno de los representantes, ujú. no es Creador, no. el creador, ¿cierto? Ujú. Y hay muchos, pero Marco Aurelio, Epicteto son pues como de las figuras más representativas o más, digámoslo así, hoy en día mediáticas. Ajá. Los Eh, Instagramers del estoicismo. los que más aparecen, los que más likes tienen. Bueno, y básicamente, eh, por ejemplo, se dice que el budismo tiene muchos elementos del estoicismo, por ejemplo. O sea, el estoicismo es una filosofía, a grosso modo, que dice que la vida no es como uno quiere, sino como es. Y eso, fíjate que es exactamente lo que dice Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido. ¿Sí? Para los que no saben quién es Viktor Frankl, es un judío que fue capturado por los nazis en Alemania en la Segunda Guerra y que sobrevivía a 3 campos de concentración Ujú. y cuenta pues todas las peripecias de todo lo que le tocó vivir, pues cosas horribles que pasaban en esos campos de concentración y cómo él mismo era capaz de ver quiénes de sus compañeros iban a morir al día siguiente, porque él veía que ya perdían la esperanza y que se entregaban. Y él se dio cuenta que lo único que los nazis no le podían quitar era la capacidad de escoger lo que él quería pensar. ¿Listo? Él estando allá prisionero en los campos de concentración se enfocaba
en que iba a salir y que iba a volver a estar en su consultorio porque él era psicólogo, psiquiatra, neurólogo y que él quería estar otra vez con su esposa. Entonces él todo el tiempo, por más dura que fuera la situación, siempre se acostaba y todo el tiempo haciendo los trabajos más horribles, él estaba pensando que ya estaba afuera y él al final dice, esto fue lo que me mantuvo vivo. Y forma al final, pues cuando sale, una terapia psicológica que se llama la logoterapia, cuyo principio es el mismo. En la vida no es lo que nos pasa, lo que nos determina, sino la forma como nosotros nos relacionamos con eso que nos pasa. Hay una frase de Epicteto que dice, no es lo que nos pasa, sino lo que nos contamos con lo que pasa, ¿cierto? Entonces, finalmente es como tú reacciones a lo que está sucediendo, lo que te va a determinar. Entonces, Epicteto tiene una frase, una filosofía que yo utilizo mucho con mis pacientes dentro del estoicismo, que se llama la dicotomía de control. Y Epicteto dice que nosotros los humanos sufrimos demasiado porque queremos tener el control de casi todo o de muchas cosas a la vez y que eso es absurdo porque eso no se va a poder hacer. Porque realmente nosotros solamente tenemos control de dos cosas. Cuando yo leí eso, yo me devolví otra vez, como así que control de dos cosas apenas. Uno puede tener control de muchas cosas y el tipo explica muy bien y realmente pues lo convence a uno de que solamente hay dos cosas que uno puede controlar, que son mis pensamientos y la forma como yo reacciono a lo que está sucediendo. Lo demás está lleno de 20.000 variables. Hay cosas que tú puedes controlar parcialmente. Por ejemplo, tú puedes decir, no, es que si yo hago ejercicio y como bien y medito, voy a tener una muy buena salud, ¿cierto? Puede que haciendo eso, pero puede que te resbales en el baño, te des un golpe en la cabeza y quedes parapléjico, pues, o cuadripléjico, ¿me entiendes? Entonces hay cosas que dependen, que no están en tu control. Entonces, básicamente eso es el estoicismo. Entonces, también en la amalgama con la espiritualidad, dentro del estoicismo, pues pasan cosas malucas y hay una psicología hoy, una psicología pues que está muy de moda, que es la terapia dialéctica conductual, que digamos que es como hace parte de la tercera ola, se llama así, la tercera ola de la psicología, y la dialéctica es una de las representantes más importantes hoy. Y yo hice un curso en dialéctica, pues como para entrenarme y tener como los conceptos más o menos claros. Y la última clase de dialéctica, el profesor dice, hoy vamos a ver un concepto en la dialéctica que se llama aceptación radical. Y a mí me dio risa. Clara Barks, no, Radical, sí, Y me sí. dio risa porque yo ya había aprendido eso hace mucho tiempo atrás, cuando había leído lo del budismo, cuando había leído El hombre en busca de sentido, cuando había leído El poder de la hora, ¿cierto? Donde pues te dicen, las cosas pasan, usted verá pues cómo se acomoda a ellos, usted puede desde el dolor, desde el ego resistirse, enojarse o simplemente pues entender que hay que fluir con las cosas, que es la aceptación, o sea, hay cosas que pasan. A mí me llega un paciente muy triste, muy deprimido porque se le murió un hijo, obviamente toda la compasión, yo no me imagino el dolor más grande que pueda existir en la vida, pero podemos llorar todos juntos si queremos y la persona que murió no se va a devolver. Ujú, Entonces en el estoicismo dicen que entre más rápido entendamos que la vida no es como uno quiere, sino como es, ujú, pues vamos a sufrir menos, ¿cierto? Es básicamente eso lo del estoicismo y sirve mucho. A veces parece fuerte, pero yo he visto, y yo a veces lo considero así, que soy fuerte en la consulta porque a veces digo cosas y tallo cosas, pero yo pienso que si uno lo hace con buena intención y desde la compasión, a veces es preferible que a uno lo aterricen y le digan las cosas en serio y no que, pues, que tengas que ir a 400 consultas para decirte qué pesar, qué pesar, qué pesar, qué pesar, pero que sigamos iguales. No, sí, qué ujú. pesar esto, pero hay que seguir, la vida sigue. O sea, se murió tu hijo, pero tienes otros hijos, tienes un marido, tienes una mamá y hay que reponernos de esto rápido, ¿cierto? Y hay que empezar a hacer cosas para salir de ahí, de ese hueco. Así es, sino que cuesta bastante, pues, sobre todo, uno cree, bueno, cuesta muchísimo soltar, pero, al fin también cuesta mucho resistir. Cuando las personas, y me incluyo, estamos Sí. viviendo cualquier proceso, pues, de un duelo o de algo que hay que asumir, mientras uno más se aferre, más patalea, entonces quema demasiada energía, es ahí como, como nadando contra la corriente, y ya en el momento en que uno como que se suelta y se tira con el río, pues a otro lugar llegará, ¿cierto? Metafóricamente lo dijiste. Mm, Mientras no sueltes, te estás resistiendo. ujú, Estás chocando la hojita en el río, chocándose con la piedra, queriendo empujar la piedra. No, llega un momento en que se rinde la hojita y fluye con la corriente y bordea la piedra. ya, Eso es una forma muy bonita para entenderlo, es soltar. ujú, Pero ahí viene
desde la psicología y también desde la espiritualidad, esa parte que es el ego, que el ego Mm. es el que sufre porque se queda atado al dolor del pasado. Entonces, es otra cosa que yo utilizo mucho. O sea, uno, Hablemos del ego que me encanta. Ese personaje es una belleza. toda la parte espiritual yo entiendo, la espiritualidad sí, y aquí con todo respeto para todo el mundo y respetando la religión de todo el mundo, yo creo en la reencarnación, ¿cierto? La reencarnación le da mucho sentido a todo para mí. Y desde Sí. la reencarnación yo entiendo que nosotros venimos aquí a la Tierra como espíritus en un cuerpo físico, pero a aprender como espíritus, eso es lo que yo entiendo. Y que toda la gente que está a mi alrededor, toda la gente que me rodea son espíritus que ya han venido conmigo en otros roles antes y que vamos a seguir viniendo con toda seguridad porque pues el proceso de aprendizaje es largo. Y aquí no venimos a aprender a ser neuroradiólogos, ni psiquiatras, ni ingenieros, ni nada de esas cosas, sino a ser buenos, justos, compasivos, bondadosos. Y Ujú. antes de venir a la Tierra, nosotros planificamos qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué rol vamos a tener? ¿Con quiénes? Y nos armamos como un guión de una novela. Entonces yo digo, bueno, yo voy a nacer en Medellín, voy a ser psiquiatra, voy a tener 2 hijos, me voy a casar con fulana, mi mamá va a hacer esto, mi papá va a hacer esto, y entonces planifico con esas almas antes de venir a la Tierra qué vamos a hacer. Y en esa planificación uno se pone cosas a veces muy duras, ¿cierto? Entonces, yo quiero que tú seas mi papá, entonces esa alma llega y te dice, claro, qué rico, yo quiero ser tu papá, ¿qué hay que hacer? No, yo quiero que cuando yo nazca, tú abandones a mi mamá porque te vas a ir con otra vieja, con otro matrimonio. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué quieres eso? Porque he ido muchas veces a la tierra a aprender a hacer esto, aquello y lo otro y no he podido. Necesito un maestro bueno, necesito que hagas eso por mí. Entonces se hacen esos acuerdos de almas que pues la gente lo asocia como al karma y no es un karma, simplemente son pactos que hacemos para ayudarnos. Yo te ayudo en esta, tú me ayudas en la otra y listo hasta que evolucionemos lo suficiente que no tengamos que volver aquí a la tierra y nos podamos fundir en esa energía grande que en religión sería Dios. Ujú. Eh, Cuando naces, cuando tú ya decides que ya llegó tu momento de llegar a la Tierra en esa planificación que hiciste, pues entras en el cuerpo físico, en el cuerpo que te va a servir como vehículo aquí en la Tierra, pero en ese momento muy bonito, dicen así, nos ponen un velo, como una cintica en los ojos, y ese velo significa que a ti se te olvida todo eso, que tú eres un espíritu y que viniste aquí a la Tierra a hacer lo que tenías que aprender. Listo, es como la trampita que nos toca. Y empezamos a crecer, entonces nacemos en un país, en una cultura, en una ciudad, en una economía, con unos papás, con unos compañeros, con unos abuelos, entonces vamos aprendiendo de lo que vemos en el entorno, de lo que nos dicen, de lo que observamos, de lo que interpretamos, y vamos formando esa personalidad, y esa personalidad termina siendo el ego. El ego es como la fachada que tú te pones, la máscara, inclusive le dicen así, Mm. la máscara que tú te pones para enfrentar el mundo, ¿cierto? Pero esa no es tu real identidad, entonces el ego se describe como esa parte de nosotros que cree que nosotros valemos por lo que tenemos, pues por las cosas materiales, o por la apariencia física, o por los títulos, o por la fama, o por el prestigio, ¿cierto? Y lo más triste, se dice que el ego es lo que los demás piensan, pues que el ego nosotros creemos que somos lo que los demás piensan de nosotros. Y ahí estamos fregados. Pues si yo estoy pensando que yo valgo por lo que piensa el uno o el otro, imagínate cómo hacemos para darle gusto a todo el mundo. Entonces, por eso desde el ego se sufre tanto. Desde el camino del ego es muy distinto al del espíritu. Entonces ahí es donde viene el budismo y dice es que dentro de nosotros hay dos, el que piensa y el que observa al que piensa, ¿cierto? Entonces, ¿quién piensa? El ego. ¿Y quién puede observar al que piensa? La metacognición, ¿quién la hace? El super yo, o el espíritu, o la conciencia, que Ujú. puede en un momento determinado decir, a ver, mi marido me abandonó con mi mejor amiga, malditos los dos. Eso es ego. Listo. No es fácil lo que estoy diciendo. Ojo, pues que es que después me empiezan a decir, es que usted dice que eso es muy fácil. No, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero es la forma de verlo. Yo lo puedo ver desde, a ver, si eso está pasando, me está doliendo, ¿por qué planeé yo esto? Mira que la cosa es muy tesa, porque yo antes de venir a la Tierra planeé que esto me pasara. ¿Cuál es el aprendizaje? El ego pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué si yo soy buena me pasan estas cosas? ¿Sí? Esa es la pregunta del ego, pero cuando uno está metido en este rollo, ya uno, esas cosas difíciles ya no son desde el por qué, no es del para qué. ¿Para qué yo planifiqué esto? ¿Cuál es el aprendizaje? Y en la cábala judía, dicen, ellos creen en la reencarnación, que uno creería que no, pues porque están muy allegados a nosotros en la religión. Pero en la cábala judía creen en la reencarnación y ellos dicen que pues uno viene a la tierra a que el alma mejore, ¿cierto? A que el alma aprenda. ¿Y cómo se dan cuenta qué es lo que tienen que aprender? ¿Cómo nos damos cuenta todos qué es lo que tenemos que aprender en la tierra? Ellos lo llaman el tikkun. Y el tikkun es todo lo que me moleste del otro, todo lo que me moleste de mí mismo o todo lo que me moleste de las circunstancias,
ese es el espejito que me está diciendo, usted dijo que quería aprender esto. Ahí le estamos poniendo pues la pista para que mire qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si por ejemplo tu hermanita cada vez que hablas con ella te da mucha rabia, te enoja, te desespera y la quieres estripar, desde el ego tú dices, uy, es que la detesto, la quiero matar, ¿cierto? Pero desde el espíritu tú puedes parar y decir, ¿para qué escogí a mi hermana? O sea, ¿qué es lo que ella me está enseñando cada vez que hace que yo me ponga así? Observar eso, entonces estoy sintiendo que tengo rabia, que tengo enojo, que me siento atacado, entonces ahí puedo parar y decir, a ver, tengo que aprender de aquí que de pronto empatía, humildad, qué sé yo, cualquier cantidad de valores. Y se trasciende o se hace el aprendizaje cuando ya no te resistes, cuando ya lo que el otro hace ya no te importa, ya no te enoja, porque lo estás viendo desde la parte espiritual, que no significa ser bobo, que no significa quedarme aguantando que me traten mal, sino que ya no me engancho y puedo tomar distancia y resolver como quiera resolver. O sea, vuelvo y me suelto al río. Finalmente me suelto al río. Muy, muy ilustrativo e interesante. Sobre todo, ya en esta época de la vida que uno es capaz de mirar atrás varias historias, pues porque al principio, cuando estábamos decidiendo qué carrera estudiar, etcétera, uno no había acumulado como los libros de varias historias, pero ya sí somos capaces de mirar y decir, Pero, mira, por ejemplo, eso que estás diciendo, el ego se mantiene vigente utilizando algunas estrategias que son, una, la victimización, ujú, porque, oh, pobrecito yo, qué pesar de mí, si yo hubiera tenido otra familia, otro papá, ¿cierto? Esa es la victimización que es del ego. Pero sí, hay otra estrategia que es la utilización del tiempo psicológico. Y el tiempo psicológico es que el ego siempre se mantiene en el futuro o en el pasado. ujú, Y ahí es donde sufrimos. Entonces, si tú te acuerdas de lo que te hizo tu expareja, porque tal cosa y tal otra y todo, o lo que te hicieron en el trabajo, finalmente eso que estás recordando pudo haber pasado hace muchos años. Pero cuando tú te metes allá y conectas con esa emoción que está guardada por allá, se reactiva toda la química de ese dolor emocional, como si estuviera pasando hoy, porque tu cerebro no es capaz de diferenciar si eso ya pasó, si está pasando o si va a pasar. Lo proyectas en una pantalla mental y tu cerebro conecta y libera todos los químicos como si eso estuviera pasando. ¿Y dónde estás sintiendo ese dolor de algo que pasó hace 6 años? Lo estás sintiendo hoy otra vez. ¿Listo? Pero también el ego se proyecta al futuro. Con base en esas experiencias dolorosas del pasado, se anticipa el futuro y siempre se arma el caos, siempre está pensando, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me quedo enfermo? ¿Y si me dejan? ¿Y si tal cosa? Pero eso tampoco ha pasado. Pero si tú te proyectas al futuro con incertidumbre, ¿qué sientes? Angustia, ansiedad. ¿Y cuáles son las hormonas? Adrenalina, cortisol. Y todo el tiempo estás en ese bucle de pensamientos y las personas ansiosas tienden más a irse al futuro, pero se siente la angustia hoy, en el presente. Por eso, esos días me decía un paciente que estaba mamado de los psicólogos que le decían que tenía que vivir el día a día, que tenía que enfocarse en el aquí y en el ahora, que estaba mamado con el aquí y en el ahora. Yo le decía, es que de pronto si no te lo explican bien, sí suena muy frustrante porque pues pareciera que no hubiera pasado en el futuro. Claro que sí los hay, pero el mantenerse en el ahora es ser consciente de que yo puedo escoger si es necesario. De verdad es necesario volverme a acordar de la infidelidad de mi marido. De verdad. O sea, ¿eso en qué cambian las cosas? Aparte que voy a pasar un mal rato y voy a estar angustiado, pues lo que tengo que hacer con ese pasado tal vez sea perdonar, y ujú. perdonar no es olvidar. Perdonar es ser capaz de recordar sin dolor y para eso se puede hacer terapia, pero para perdonar hay que tener la intención, ¿cierto? O también puedo en ese proceso entender, pues, ¿para qué me estoy poniendo a pensar que me van a echar del trabajo si en este momento no me han echado y todo está bien? O sea, no se trata que en el presente no haya que planificar, claro que sí, pero no armarme siempre la película negativa, sino en el presente trabajar, porque el presente pues, realmente es el tiempo que tenemos, trabajar en el futuro que queremos. Eso es como las estrategias del ego. Tremendo. Y pasamos ahí como un brochazo. Me supongo que es por una de tus terapias, que era la del corazón roto, que te iba a preguntar, porque hablaste del perdón. Pues básicamente tenía curiosidad. Hay muchas, pues tú acompañas muchos procesos, pero que te quería preguntar por dos, pues cómo abordabas el corazón roto y cómo hacías terapia de hipnosis y para qué. Entonces podemos empezar por el corazón roto, ya que hablaste del perdón. Sí. Lo del corazón roto, pues muchas veces hay patrones de dependencia emocional, ¿cierto?
hay inclusive trastornos de personalidad, pues muy bien definidos como personalidades dependientes, que necesitan el afecto como sea, porque no se sienten merecedores y pues hacen hasta lo imposible para que los quieran y soportan maltratos, abusos, incluso pues hasta que les pisoteen la dignidad, Ujú, ¿cierto? Entonces uno escucha historias de personas que están muy mal afectivamente porque la pareja los dejó, ujú, pero pues la pareja era un cabre, pues lo maltrataba, la porreaba, pues, la humillaba, todo. Pero he llegado a escuchar pacientes que me dicen, doctor, él sí me pegaba, pero no tan duro últimamente. Pues cosas, me dice, Dios mío, pues eso no, ¿qué hay ahí de fondo? ¿Cierto? Ya el problema no es que estás mal porque te dejaron, sino que tienes malo que estás añorando volver pues con una relación de ese tipo. ujú, Entonces ahí es donde yo hago la terapia, en general, casi todos los pacientes, independiente de si es corazón roto o si es una fobia o si es cualquier cosa, siempre busco como devolverme al origen, ¿sí? Como muy funcional, no ir al síntoma, sino al origen del síntoma, no tapar el síntoma, sino qué fue lo que está causando esto. Y ujú. normalmente en esos tipos de dependencia emocional uno encuentra mucho problemas en la crianza, problemas entre los padres, carencia de uno de los dos padres, abandonos. Y muchas veces incluso los abandonos no son ni siquiera físicos, sino que, no, doctor, mi papá sí estaba ahí, mi mamá estaba ahí, pero nunca estaban. Pues ellos estaban en sus fiestas, en su mundo, en otros nos cuidaba la del servicio, la empleada, ¿cierto? Entonces sanar ese dolor emocional y darse cuenta que uno no tiene que depender afectivamente de otro, pero no desde el discurso, porque es que eso es lo que pasa con la terapia psicológica moderna, que es que desde el discurso queremos resolver muchas cosas, la terapia, por ejemplo, cognitiva, que es demasiado buena para muchas cosas. Hay ciertos casos donde ahí no pega la terapia cognitiva porque el rayón que yo tengo no está en la corteza, está más abajo. Está más Y adentro, sí. más abajo necesita hacer otras terapias. No me sirve sentarme a conversar una hora con la psicóloga, por amable y querida que sea, porque sí, salgo fortalecido y salgo más tranquilo hasta que llego a la casa y me acuerdo otra vez de lo que me hicieron. O que estoy sola y ahí se me acabó la terapia. ¿Qué Entonces, significa más abajo? Pues, ¿y cómo es la herramienta? no, más Las abajo me identifico herramientas. a zonas subcorticales, o sea, Ujú, no tan razón, sino más de la mente que yo llamo la mente no consciente, ajá. ¿cierto? Hay una mente consciente y una mente no consciente, y esa mente no consciente, pues se accede a ella a través de muchas terapias, ¿cierto? Eh, por ejemplo, la hipnosis es una vía rápida para acceder a la mente no consciente, pero la hipnosis no es una terapia. Y eso es muy importante porque a veces la gente pide una terapia de hipnosis. Una herramienta. La hipnosis es un estado mental, realmente. Es un estado de mucha atención, de mucha concentración, donde cuando uno logra alcanzar ese estado a través de ciertas técnicas, uno experimenta ciertas variaciones de ondas cerebrales específicas que determinan que estás en un estado absolutamente perceptivo y que tienes como acceso a ese material de memorias que tal vez no están ahí a la luz, que no están tan encimita, sino que están muy escondidas. Y es súper bonito en la terapia, Sara, porque pasan cosas hoy en tu vida que hacemos la terapia, nos devolvemos en el tiempo y empezamos a ver cómo el cerebro nos va tirando piezas como un rompecabezas y el mismo paciente los va armando. Y te dice, ay, hijo de madre, ya entiendo por qué es que me da miedo esto, o ya entiendo por qué cada vez que veo a un hombre tomando licor, si no es mi marido tomando licor, sino que mi papá llegaba borracho a la casa a pegarle a mi mamá, ¿cierto? Por ponerte un ejemplo. O en estos días tenía un paciente con unos ataques de pánico horrible, decía que porque estaba así, me dijo, no, doctor, es porque hice un negocio. Y yo, ¿cómo así? Sí, es que compré una casa y eso me tiene súper mal, súper angustiado. Y yo, pero ¿cómo así que compré una casa? Pues no entiendo, no tener la plata para comprar. No, sí tengo, pero siempre que hago un negocio grande, me pasan estas cosas. Entonces hicimos la terapia y resulta que cuando estaba pequeño, pues tenían una vida bollante, buena, y el papá pues, tiene problemas económicos, y el papá pues incurre ya en el licor y a él le toca muy duro. Entonces, fíjate, el miedo de él es que hoy en la vida adulta repita la misma historia del papá y que a sus hijos le pase lo mismo que le pasó a él. Entonces, mira cómo el cerebro te genera síntomas de manera inconsciente que tienen siempre el objetivo de proteger. O sea, el Ujú. cerebro no lo hace por mal, el cerebro te tira todas esas alarmas que pueden ser un ataque de pánico severísimo con el objetivo de avisarte y de decirte, eh, mire, esto que usted está haciendo o esto que está pasando con esta persona o en este entorno se parece a lo que le pasó a este chiquitico, ¿cierto? Y Ujú. uno puede ahí sanar ese dolor emocional, entenderlo, y eso minimiza mucho los síntomas, pues ya en el momento actual. Entonces, la hipnosis me permite llevar al paciente a ese estado y ya en ese estado hipnótico que el paciente recuerde
pues uno puede hacer terapia, por ejemplo, hipnosis regresiva, que no es necesariamente devolverse a una vida pasada, sino devolverse en el tiempo. O sea, yo he tenido pacientes que me narran que la angustia del miedo que ellos sienten es porque lo heredaron de la mamá cuando estaban en el útero de la mamá. Ujú. Tipo perciben la angustia y el miedo de la mamá porque pues, la mamá le tocó el embarazo sola, porque el papá se tuvo que ir para otro lado, porque mataron al papá, cosas de esas. Y en la terapia dicen, no, es que como dice el cuento, por ahí el libro, este dolor no es mío, este dolor es de mi mamá. Y me lo pego aquí todito y yo me lo estoy tragando todo y entender eso libera mucho. Son ejemplos de cómo pues una terapia para esa mente no consciente puede ser, además, dentro de todas las ventajas, absolutamente rápida. O sea, porque es que en una sesión de 1 hora y media, 2 horas, tú puedes desenredar pues un cuento larguísimo y sacarlo a la luz, como decía Jung. O sea, lo que no sacamos a la luz va a seguir ahí escondido y lo vamos a llamar destino toda la vida, hasta que lo entendamos. La hipnosis permite hacer cualquier tipo de terapia. Yo, por ejemplo, podría hacer terapia cognitiva bajo hipnosis o podría hacer una técnica de sensibilización por movimientos oculares bajo hipnosis. Sí, eso es como cuando te digo más abajo, me refiero a que no me puedo quedar solamente en la razón diciéndote, por ejemplo, vos sos bobo, pues tu papá le pasó eso, pero a vos no te tiene que pasar eso. Entonces uno sale de la cosa y dice, ay, sí, doctor, gracias, tiene usted razón. No, eso, ¿por qué me va a pasar a mí si yo estoy organizado? Apenas llega a la casa y te llaman, ¿qué hubo? ¿Se va a hacer el negocio? Te da la taquicardia otra vez. Y eso quiere decir que, aunque la razón lo entendió, es que la razón hace parte de la mente consciente y la mente consciente es el 5% versus el 95%, entonces la pelea siempre va a ser pues desigual totalmente. Absolutamente fascinante. No veo la hora de que me hipnotices. Oh, Espectacular. pero hay una cosa muy importante con eso y hoy me pasó, por ejemplo, con una paciente. Entonces le dije, bueno, tú tienes este rollo, yo creo que tenemos que hacer una terapia y me dijo hipnosis. Y yo le dije, pues podría ser una hipnosis. Y me dijo, no, a mí la hipnosis no me sirve. Y le dije, no, no te sirve, ¿por qué? No, porque ya me han hipnotizado muchas veces y yo sigo igual. Resulta que para mí, puede que haya 200 detractores de esto, pero para mí, la hipnosis real es la hipnosis profunda. Ujú, Sea, y es en serio, es a lo película de televisión, es a los shows de circo, es cuando yo le digo a un paciente, míreme a los ojos, duérmase y se duerme. ujú. Esa es la verdadera hipnosis y la gente cree que eso no es cierto, que eso no se puede hacer, que eso es falso, que eso son actores o gente arreglada. No, eso es real, eso se puede hacer, pero el punto es que eso solamente se puede hacer, según los libros de psiquiatría, en el 10% de las personas. Ujú, La capacidad de ser hipnotizado es mía, es individual, no depende de él que me esté hipnotizando. El que está hipnotizando simplemente se sabe la técnica, sabe qué decir, sabe cómo hacerlo, sabe cómo llevarte a ese estado, pero se define la hipnosis como un estado de máxima atención y de concentración, y ahí empezamos a tener problemas, porque pues la atención y la concentración hoy en día, la mayoría de las personas no son capaces de mantener la atención enfocada más de 6 minutos seguidos, ¿cierto? Imagínate uno diciéndole a un paciente bien ansioso, bien desconfiado, cierre los ojos y relájese, pues, ¿qué hace el paciente? Empieza a mirar ahí con los ojos medio entrecerrados a ver qué le van a hacer. ah, ¿será que? Entonces ahí es donde van a muchos lugares a que les hagan una hipnosis, los acuestan en un sofá, les dicen cierre los ojos, respira así, bla, 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 y finalmente pues en el mejor escenario el paciente se relaja, pero no está realmente conectado con un proceso hipnótico. Entonces a veces, como el porcentaje de hipnosis es tan pequeño, a veces hay que buscar alternativas rápidas que no necesariamente sean hipnosis, que no necesariamente haya que hacerlas en ese estado tan profundo de ondas cerebrales, pero que sí me permitan acceder al inconsciente y conectar con la emoción, que eso es ahí es donde realmente vamos a liberar. ¿Listo? Entonces, Perfecto. aclarar eso es importante porque mucha gente paga muchísimo dinero para una hipnosis y al final salen todos frustrados, ay, pero yo no me dormí. Y todavía me les dicen, no, es que no había que dormirse. Porque la gente asocia además la hipnosis con estar dormido, que tampoco es cierto. Entonces es importante entender eso. Esa hipnosis que ven a las personas que les hacen así, que se duermen y que los ponen a bailar y todas esas cosas, que es hipnosis de circo, esas personas serían muy buenos candidatos para hacer terapia porque accedemos muy rápido y podemos transformar muchas ideas demasiado rápido a través de esa técnica. Maravilloso y muy importante comunicarlo, porque a mí me ha producido bastante curiosidad este tema. ¿No? Pues finalmente, y ya que hablamos de estas técnicas, te quería preguntar, ahora te dije que te quería preguntar por algo que está muy de moda y que es parte de las terapias que muchas personas están utilizando, pero de nuevo también muchas veces
de la manera inadecuada o administrado por personas que realmente no tienen el conocimiento ni el entrenamiento, ni como digo yo, y perdón por mi lenguaje, pero como el peso en su, en su práctica, y es la terapia con macrodosis de psicodélicos. En Colombia bastante popular la psilocibina, aunque también el ayahuasca, que es otra, pues otra herramienta de medicina ancestral que tiene un efecto pues diferente a la psilocibina, pero bueno, logra lo mismo. Y en otras partes del mundo otras sustancias como la mescalina, como la ketamina, también acá la están administrando, como, pues a mí me interesa bastante el tema, lo he estudiado y lo he investigado porque quisiera, pues primero me parece que es una herramienta poderosa, pero también quisiera tener tu opinión, sobre todo para dar un poco de claridad en la seguridad y en qué es lo que la gente realmente pretende con esto, ya que eres el experto. Bueno, ese tema me gusta mucho, pero realmente pues no soy experto, pero sí me gusta mucho y algo pues les puedo decir. Por ejemplo, con la ketamina que mencionabas, la he usado en algunos pacientes, pues porque tiene un sustento médico, ya hay un protocolo y está indicado pues en cuadros, por ejemplo, cuadros de pacientes con depresiones severas que no responden a los tratamientos farmacológicos. Eh, a veces hay respuestas muy rápidas en 6, 7 sesiones de infusiones de ketamina, por ejemplo. Pero fíjate, eso no lo hacemos en un garaje ni en una finca, pues con una guitarra y una fogata. Lo hacemos en un quirófano con un anestesiólogo que está preparado para pues, cualquier eventualidad en un protocolo médico, ¿cierto? En esa te puedo decir que tengo cierta experiencia. Con la psilocibina, hay un boom muy grande y el problema es que, como tú dices, lo estaba usando mucha gente, pues muy sin tener la formación, sin tener como unas bases realmente científicas o académicas de en dónde sirve, para qué sirve, qué tipo de hongo usar, en qué dosis y en qué momento. Entonces se volvió pues casi como de programa de finca, vamos a tomar hongos, ¿cierto? Y digamos que en ese contexto hay dos posibilidades de ingesta, la macrodosis y las microdosis, ¿cierto? Y las macrodosis se volvieron pues prácticamente la panacea, eso cura la depresión, cura la ansiedad, cura el trastorno obsesivo, y uno ve documentales en estas plataformas pues grandes y muestran unas cosas pues casi milagrosas, entonces todos encontramos ahí pues no, hacia mí el ribotril y la fluoxetina no me sirvieron, los hongos son lo que yo necesito. Y las macrodosis, por lo menos en nuestro medio, son delicadas porque hay muchas variedades de hongos, ¿cierto? Y porque la macrodosis realmente nosotros tenemos que saber si lo que estamos pesando es el hongo o el principio activo del hongo. Y eso yo creo que la mitad de la gente que suministra hongos no tiene ni idea de eso. ¿Listo? Segundo, saber que dependiendo del hongo se puede tener más concentración de psilocibina en la capucha que en el bastoncito pues del hongo, ¿cierto? Y eso pican todo igual y lo revuelven y eso se lo echan al aguapanela y tomémonos eso. Pero realmente a veces no sabemos qué estamos tomando y también la variedad de hongo puede tener unos efectos más en ciertas áreas que en otras. Las macrodosis no son inocuas, si bien pues la toxicidad con hongos es prácticamente imposible, o sea, se puede tomar una dosis muy alta y no va a haber toxicidad. En el momento en que tú estás en el viaje del hongo, si estás viviendo una experiencia aterradora, pánico, maluca, que a veces pasa, que es frecuente que suceda, porque si uno ve las series de Netflix y estos canales, y uno se acuesta ahí y ve los lucecitas de colores y los animalitos raros y que la tierra le habla y que le cuentan a uno pues cuál es el origen y que uno ya se vivió de todo. Y no, las primeras dosis de los psicodélicos de esta psilocibina pueden ser aterradoras, pueden ser cosas, unos viajes muy malucos y no hay un antídoto para sacarte de ahí. O sea, una vez ingieres el hongo, te toca aguantarte 8, 10, 12 horas a que tu cuerpo elimine esa sustancia y te toca aguantarte eso. No hay ninguna sustancia pues como para sacarte de ese estado. ¿Listo? La intoxicación es menos probable, pero vamos es a la parte pues médica terapéutica, realmente para qué sirve eso, ¿cierto? Entonces, no es porque yo me tome una macrodosis de hongos que se me va a quitar la depresión para siempre. Que habrá gente que le haya pasado, que ha tenido una experiencia muy bonita y que entendió muchas cosas y que conectó una cosa con la otra.
me parece bacanísimo, me parece muy bonito. A mí la parte espiritual de los hongos y de los chamanes y todas esas cosas bien hechas me parece muy, muy bacana, pero no tampoco generalizar y decir que porque yo me tomé una macro, pues me voy a aliviar de cualquier patología psiquiátrica o se me van a resolver todos los problemas, porque tengo muchos amigos que han tomado macrodosis y que, yo sí vi cosas, yo sí lloré mucho, sí yo cerca, y la vida no es igual. Pero que siga igual, no pasa nada. Pues qué bueno que siga igual, por lo menos no empeoraste, pero me ha tocado pacientes con cuadros psicóticos, con cuadros ansiosos posteriores a las tomas, porque si no haces un buen acompañamiento, una buena retroalimentación y si, como te decía al principio, no sabemos qué hongo estamos usando, puede ser delicado. Ujú, Me encantaría, y para eso vamos, que lleguemos a hacer lo que en este momento ya se está haciendo en Estados Unidos. Este tema de los hongos es muy bien, pero ujú, para dentro de 5, 60, después el presidente, lo que fue Nixon en Estados Unidos, que los prohibió, ¿cierto? Y fue muy triste que los hubiera prohibido porque ya se había avanzado mucho, ya había hospitales con psicodélicos muy bien estructurados para muchas cosas, para pacientes, uy, hay unos trabajos súper bonitos de esa época, pacientes terminales, pacientes con cáncer, con esa angustia porque iban a morir, y una buena dosis de estos hongos les quitaba ese miedo a morir, los conectaba pues como con la verdadera esencia, con el alma, y eran súper liberadores, ¿cierto? Qué pesar que eso se haya acabado, pero ahorita, bueno, lo estamos retomando y en Estados Unidos, por ejemplo, tú vas a un consultorio con un psiquiatra y un psicólogo y entras al consultorio. El consultorio es un set donde está un sofá para que se sienten el psiquiatra y el psicólogo y al frente hay una cama. Y a ti te acuestan en la cama, te ponen tu cobijita, te dan el tapaojos, pues, el antifaz y te suministran la dosis macro del hongo, pero de un hongo sintético. O sea, la molécula ya estandarizada, pura, limpia, no sé qué, y saben exactamente qué te están dando. Es un contexto médico y cuando sales de ese viaje, está el psiquiatra y el psicólogo acompañando y qué viste y qué entendiste y cuéntanos y vamos a interpretar eso, como y no te mandan para la casa pues trastornado, llevado del berraco con todo lo que viste, sino que te aterrizan y además te hacen un seguimiento posterior. Aquí hay gente que más o menos intenta hacer eso, pero como te digo, todavía estamos pues como muy, sí, muy chamánicos, todavía muy folclóricos y no siempre las experiencias son buenas, ¿verdad? Todos hemos oído hablar pues del amigo que se fue a tomar yaje y que se psicotizó y le fue peor, ¿cierto? Ahorita están con los ácidos, hay muchos, inclusive muchos psicólogos en el consultorio dando ácidos. Dios mío. Parece eso delicado, pues ojalá no pase nada maluco nunca, pero es un tema que me parece que a veces es muy irresponsable como lo está manejando. De acuerdo contigo, yo creo que es un tema fascinante. em, Todo el año pasado estuve estudiándolo y de hecho hay un diplomado muy chévere con la Universidad de Antioquia para los profesionales de la salud, que pues es un diplomado teórico, o sea, no es todavía como algo, no es un posgrado ni mucho menos, pero aporta claridad, pero también aporta muchas preguntas, pues o abre muchas preguntas. Y sí creo Hay, que hay un cautela. tema, quiero cortico, Sara, y es que la macrodosis es realmente la que va a producir pues todo este estado psicodélico, las alucinaciones, las visiones, toda la magnificación de los sentidos, pero las micros se están usando mucho. ¿Cierto? Ujú, En la capsulita de micro, que volvemos a lo mismo, qué es micro, qué dosis, de cuál hongo, qué me estás dando el tallo, me estás dando la capucha, cuál, ¿cierto? Lo pesaste o sacaste el componente solito. ujú, Y hoy, pues desde la investigación, realmente las micro solamente tienen pues como una indicación real, o sea, mejor dicho, para lo único que sirve una micro es para mejorar la atención y la concentración. Pues por lo ujú. menos así está estandarizado. Que Sí, haya gente que dice, no, eso me tranquiliza, eso me quita la depresión. Yo pensaría que hay un efecto más placebo desde la neurociencia, porque pues lo que se ha podido corroborar es que las microdosis estandarizadas sirven como una especie de estimulante para el día, como un activador, como sí, como una pastilla que me activa y me enfoca. Y para de pronto déficit de atención leves podría servir. De resto, pues yo escucho mucha gente, ay, vienen aquí a la consulta ansiosos, deprimidos, pero yo estoy tomando microdosis de hongos. ¿Y eso para qué te sirve? No, eso me calma, eso me relaja, eso no sé qué. Y yo pienso que hay más sugestión que realmente, para que la gente también sepa si van a tomar microdosis de hongos, pues dónde la van a comprar, a quién se la van a comprar y para qué se la van a tomar. también bastante válido. Ay, esto ha sido súper, mejor dicho, un recorrido demasiado interesante. Creo que recibimos mucha información,
claridad en muchos temas. Yo quedé con ganas de otro episodio, pues, pero mañana creo porque tengo mucho que quisiera ahondar contigo, pero tu tiempo es muy valioso y vamos a dejarlos con ganas a todos. Entonces, te quiero agradecer por este espacio. Quisiera preguntarte antes de que cerremos el episodio, este podcast se llama Mejores Personas, Mejor Planeta. Y quisiera que nos des un consejo o una última frase o recomendación para que seamos mejores personas. Una sola, Ujú, que ojalá todo el mundo adquiriera el hábito de meditar, ¿listo? Y si queremos ser mejores personas, de meditar la meditación de la compasión. La meditación de la compasión es una meditación budista y que se despojen pues de creencias religiosas y lo que si tienen rollo con eso, que empiecen en el budismo con una filosofía. La ujú, meditación de la compasión es una meditación hermosísima, muy bonita, pero que además cuenta con N cantidad de estudios científicos que demuestran cómo esta práctica modela el cerebro, haciendo que ciertas estructuras se vuelvan más grandes y otras más pequeñas. Y todo eso va a desbordarse en calidad de vida en cuanto a mejor concentración, atención, memoria. La ansiedad se mejora muchísimo trabajando la compasión, pero uno se vuelve de verdad, como el podcast, mejor persona. En serio, uno se vuelve mejor, porque uno se vuelve. Yo creo que la meditación de la compasión empieza como a desconectar el ego y te conecta más con la conciencia. Entonces ya te importa menos el juicio de los demás, ya no juzgas, ya no criticas, ya antes de emitir un concepto pues, negativo sobre alguien, como que te llega ese freno y te dice, a ver, ¿por qué ujú. vas a decir eso? ¿Para qué vas a juzgar? O vos qué sabes esa persona qué rollo tiene. Entonces si todos, mira, si todos trabajáramos la compasión, imagínate cómo sería el mundo. No, pues, Entonces, la meditación de la compasión se la recomiendo mucho. Yo la tengo grabada en mi canal. Hay dos, hay una versión cortica de 10 minutos. La idea es meditar por encima de 20, entonces hacer dos veces la de 10. O hay ujú, una de media hora. Pero juiciosamente todos los días, eh, una semana de compasión, de meditación de la compasión, empieza a generar paz y tranquilidad. Pero 2 meses, como ya se modulan estructuras anatómicas, ya ujú. empiezan a generar rasgos en tu personalidad. O sea, ya sin esforzarte, todo es más tranquila, más calmada, menos explosiva. Entonces vale la pena, pues, como adquirir esa práctica. Espectacular. Yo medito todos los días, pero voy a hacer mi reto. Mañana medito contigo y finalmente cuéntanos dónde te pueden encontrar para las personas que no te conocen. Mis redes sociales, Pablo Gómez Psiquiatra. Así Ujú, me encuentran en YouTube, en Instagram, en Spotify, sí, así, en Facebook, sí. perfecto. Ok. Allá te llegarán muchos, muchos, muchos. Nos podemos unir todos al reto De la de meditación, pues, sí. cambiar nuestro hipocampo y amígdala y demás estructuras anatómicas. Pues Pablo, gracias infinitas desde mi corazón y creo que pues todos los oyentes van a quedar fascinados. Entonces, también he visto, pues no sé si todavía tienes consulta o ya estás lleno de pacientes. He visto que en tu página web hay un contacto, pero no sé si estás recibiendo más personas o cómo va a ser eso, porque siempre me preguntan. Sí, en este momento, pues hoy estamos a 19 de marzo del 2024. En este Ujú, momento tengo cerradas las consultas, no tengo disponibilidad de agenda. ujú. Estoy evacuando los pacientes que ya vienen en proceso y espero abrir agenda para el segundo semestre de este año. Perfecto. Bueno, queden atentos. Listo. Muchas, muchas gracias.